Se ha dicho que por sus hechos los conoceréis. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia y curiosidades. El día de hoy conoceremos la historia de uno de los presidentes dominicanos considerados por muchos como uno de los peores y más corruptos. Disfrútenlo. José Salvador Omar Jorge Blanco nació en la ciudad de Santiago el 5 de julio del año 1926. Realizó sus estudios primarios en el Colegio Ercilia Pepín y superiores en el Liceo Ulises Francisco Espaillat. Ya para el año 1950 se habría graduado como licenciado en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y para el 1951 obtuvo un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid con un posgrado en la especialidad de Derecho Internacional. El currículum político de este hombre es muy interesante. Comenzó su vida política en el año 1961, tras el derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, como miembro del Partido Unión Cívica Nacional, y para el año 1963, después del golpe de Estado perpetrado al gobierno del presidente Juan Bosch, se unió al movimiento civil que procuraba el retorno de la constitucionalidad dominicana. Para el año 1964 ingresó al Partido Revolucionario Dominicano, donde ocupó varios cargos de importancia en la Comisión Política y en el Comité Ejecutivo Nacional del mismo. En el 1965, dado su perfil jurídico, fungió como Procurador General de la República en el gobierno de Francisco Alberto Caamaño, siendo a su vez miembro de la comisión negociadora que medió en el conflicto de la Revolución de Abril del año 1965. Entre los años 1966 a 1973 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Política del PRD, volviendo a serlo en el año 1976. En el 1977 fue precandidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Dominicano, pero fue derrotado en las elecciones internas por Antonio Guzmán Fernández, quien se convertiría más adelante en el presidente de la República Dominicana, aunque ese mismo año fue elegido presidente del PRD, culminando en el año 1979. En el año 1978 ganó su candidatura para senador, aunque teniendo múltiples enfrentamientos con el gobierno que dirigía su propio partido, con Antonio Guzmán a la cabeza. Pero el premio gordo fue el 16 de agosto de 1982, cuando fue elegido presidente de la República Dominicana, con un 46,7% de los votos frente a un 39,2% obtenido por Joaquín Balaguer y un 9,8% obtenido por el profesor Juan Bosch. Jorge Blanco gobernó la República entre los años 1982 a 1986. Al momento de tomar posesión del mando presidencial, el país no se encontraba en el mejor de sus momentos. En primer lugar, el pueblo no se había recuperado psicológicamente de la trágica pérdida del presidente Guzmán. Además, se esperaba que los altos precios de los productos de primera necesidad y la alta inflación que perjudicaba al país en ese momento se aligeraran. Tengan en cuenta que el anterior gobierno del presidente Guzmán se las vio negras con los fenómenos atmosféricos, los cuales literalmente destruyeron la producción nacional y obligaron al país a tomar muchos préstamos y solicitar ayuda internacional. Pero todo se veía esperanzador, ya que Jorge Blanco iba a gobernar con una mayoría de su propio partido en ambas cámaras, teniendo 17 de 27 senadores y 62 de 120 en la Cámara de Diputados. Sin embargo, las cosas se pondrían muy difíciles para él. Jorge Blanco se manejaría entre altibajos los primeros 2 años de su gobierno, pero justo a la mitad de su mandato, al tratar de buscar una salida a la crisis, ocurriría un desastre que mancharía su imagen y la del PRD. El lunes 23 de abril de 1984, los barrios marginados de Santo Domingo y el interior del país iniciaron un levantamiento popular que culminó 3 días después con un saldo de cientos de personas muertas. Según fuentes no oficiales, el hecho registró más de 500 muertos. El levantamiento popular, bautizado por el profesor Juan Bosch como Poblada o La Poblada, estuvo procedido de más de un año de denuncias y protestas en todo el país por parte de los comités de lucha popular dirigidos por la izquierda y las comunidades cristianas de base. Todas estas manifestaciones generaron un rechazo a las negociaciones que el gobierno de Jorge Blanco realizaba con el Fondo Monetario Internacional
Ok, para que puedan tener una idea de lo que estaba sucediendo. Los meses de enero y febrero del 1984, la inflación se disparó un 700%, lo que se tradujo en un aumento obsceno de los precios de los productos básicos. Estos factores, unidos a otros de los cuales hablaremos más adelante, provocaron una manifestación popular espontánea, cuando el martes 24 de abril de ese año, el pueblo se lanzó a las calles exigiendo al gobierno por la situación. De hecho, los disturbios fueron tan grandes que las unidades policiales no eran capaces de contener a los manifestantes, pues eran demasiados. En el proceso se realizaron quemas de neumáticos, bloqueos con escombros en las calles, incendios de vehículos, agresiones de toda clase a la policía, dando al traste un descontrol general que duraría 3 días. Ante la situación, Jorge Blanco relevó a la policía del manejo de la situación y convocó a las Fuerzas Armadas con la orden de atacar a los manifestantes, lo que culminó con una masacre horrenda. Ahora bien, fueron parte de la revuelta los barrios populares de Santo Domingo como el Simón Bolívar, Cristo Rey, Gualey, Villa Juana y Villas Agrícolas. Eventualmente, el furor de la lucha pasaría a barrios como Los Minas, Villa Duarte, Herrera, Los Alcarrizos y zonas aledañas, arropando para horas de la mañana toda la capital, con excepción de aquellos sectores del casco central y otros exclusivos habitados por clases media y alta. Cuentan los que vivieron la época sobre la tremenda carencia generada en el gobierno de Jorge Blanco, del cual se decía que aunque tuvieses el dinero no podías comprar comida. Así continuó la situación hasta 1985. Curiosamente, en noviembre de ese mismo año, las primarias del PRD terminaron sin resultado, a causa de un tiroteo en el Hotel Concordia, momentos en el que se contaban los votos. Por este y por muchos otros motivos, los PRDistas se ganaron la fama de ser personas conflictivas. En resumir de cuentas, Jorge Blanco gobernó la República durante un periodo de dramática dificultad económica, interpuesta en gran parte por el sistema internacional. Su periodo presidencial culminó el 15 de agosto del 1986, dejando un clima de hostilidad en la oposición, cosa que le acarrearía una gran sorpresa, pues al salir de la presidencia fue acusado de desfalco por el gobierno del recién electo presidente Joaquín Balaguer. La denuncia consistía en compras de las Fuerzas Armadas a una empresa vinculada a personas próximas a Jorge Blanco por un valor de 25 millones de pesos, vendiéndoles bienes sobrevaluados a los militares. El 7 de octubre del año 1986, el abogado dominicano Marinio Vinicio Castillo, conocido como Vincho, interpuso una denuncia contra Jorge Blanco y Manuel Antonio Cuervo Gómez, ex secretario de las Fuerzas Armadas, acusando a ambos de malversación de fondos. A consecuencia, el 23 de diciembre, la Procuraduría de la República le prohibió a Jorge Blanco salir del país, siendo poco tiempo después arrestado y trasladado a la cárcel preventiva del Ensanche La Fe. Y una vez allí, Jorge Blanco pidió asilo político a la embajada venezolana, pero esta le fue negada. El 8 de mayo, un espasmo cardíaco llevó a su internamiento en una clínica de Santo Domingo, permitiéndole salir de los Estados Unidos para recibir tratamiento médico el 14 del mismo mes. A partir de este punto, Jorge Blanco se encontraría entre la espada y la pared, pues todos los enemigos que se había labrado en su paso por el poder comenzaban a cobrárselas, por lo que agotó todos los recursos como abogado para impedir el inminente juicio por 38 imputaciones penales que se le vendrían encima. Entre las imputaciones estaban estafa, robo, prevaricación, abuso de confianza, entre muchas otras. El 16 de noviembre de 1988, en un juicio de 10 días, Jorge Blanco fue condenado a 20 años de prisión y a una multa de 100 millones de pesos. Todo esto en ausencia del mismo, ya que se encontraba en Atlanta recibiendo tratamiento médico. El 30 del mismo mes, Jorge Blanco llegó a Santo Domingo preparado para apelar la sentencia. Ahora bien, durante todo el año Jorge Blanco libró una batalla legal que culminó con la anulación de la sentencia en el año 1989. Pero esto no sería algo que se quedaría así, ya que el 8 de agosto de 1991 fue declarado culpable nuevamente y condenado a cumplir 20 años de prisión y a pagar una multa de 73 millones de pesos.
Poco tiempo después, Jorge Blanco renunció a sus abogados defensores tras sospechar que la sentencia que se iba a dictar en su contra estaba prefabricada, por lo que asumió su propia defensa y aunque se defendió de manera magistral, fue arrestado, pero solo permaneció 2 meses en prisión. Ya para el año 2001 y después de 10 años de apelación, Jorge Blanco consiguió la anulación de la sentencia dictada por la Corte de Apelación de Santo Domingo. En septiembre de ese mismo año, el presidente Hipólito Mejía, también miembro del PRD, retiró todas las acusaciones contra Jorge Blanco, lo que se interpretó como una especie de indulto. Dentro de las curiosidades históricas tenemos que Jorge Blanco fue un gran intelectual, por lo que fue reconocido con un doctorado honoris causa en el año 1983 por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y en el 1984 por la Universidad de Carolina del Sur, y en el año 1986 por la Universidad de Río Piedra de Puerto Rico. Entre los años 1973 a 1975, Jorge Blanco presidió la Asociación de Abogados de Santiago. Entre 1970 y 1976 fue profesor catedrático de Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. También fue miembro de la comisión coordinadora que preparó el proyecto de Código de Comercio entre los años 1975 y 1979. Al igual que el presidente Guzmán, Jorge Blanco tenía inclinaciones musicales, destacándose en instrumentos como el piano y el violonchelo. Jorge Blanco también fue un gran ensayista, sobre todo en el área jurídica, siendo altamente apreciados sus escritos aún en la actualidad. Salvador Jorge Blanco falleció en Santo Domingo, República Dominicana, el 26 de diciembre del año 2010. Esto de un paro cardíaco tras 37 días en estado de coma profundo, esto a la edad de 84 años. Falleciendo de esta manera el único presidente dominicano en ser sometido a la acción de la justicia por sus actos. Y así hemos llegado al final de nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos pronto en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.